¿Le das el play? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Queremos agradecer profundamente el hecho de que estén hoy aquí junto a nosotros, capacitándonos, hablando de actos posesorios. Pero para dar la bienvenida formal a esta tarde de jueves y a este encuentro virtual, estamos los profesionales de la agrimensura de la segunda circunscripción del Colegio de Profesionales de Agrimensores. Le voy a pedir al presidente de la institución, al ingeniero agrimensor Felipe Rodríguez, que nos dé formalmente la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta primera jornada, este primer encuentro virtual que hoy nos convoca y que con mucho entusiasmo, me animo a decir que impulsamos desde nuestro Colegio de Profesionales de la Agrimensura en conjunto con el Instituto de Formación Continua. Como bien les decía Marcelo, les doy la bienvenida a todos, les agradezco profundamente por estar acá también acompañándolos, y sobre todo con el firme propósito de seguir capacitándonos y acompañando en este proceso a los profesionales de la agrimensura. Esta jornada que llevamos adelante y que decidimos denominar actos posesorios, no solo nos toca de lleno en la actividad cotidiana que realizamos cada uno de nosotros, sino que también pretendemos valorizar a través de estos encuentros virtuales el proceso de regularización dominial y territorial en todo el conjunto que involucra a estos diferentes actores y sobre todo a los diferentes procesos. Y particularmente me animo a decir que más aún en la realidad que nos toca vivir hoy en día en esta Argentina, en esta Santa Fe, donde vemos reflejado claramente en nuestros ámbitos laborales una realidad que nos toca de cerca y que nos interesaría mucho que empecemos a participar de una manera más activa, de una manera tomando un rol participativo mucho más intenso, y por lo menos es lo que proponemos desde el directorio. Así que espero, en nombre mío y de todo el equipo de trabajo que hoy acompaña a este directorio, que estas jornadas sean fructíferas y que la podamos aprovechar entre todos, y que sin lugar a dudas el doctor Mariano Peliza va a saber coronar con creces. Así que nuevamente muchas gracias y un fuerte abrazo virtual para todos. Gracias, ingeniero agrimensor Felipe Rodríguez. Queremos comentarles que la temática, la forma en que se va a dar este encuentro, tiene que ver con que no hay que manifestar la asistencia, ya el hecho de haber sido admitidos a la reunión son parte de quienes van a ser parte, obviamente, de los puntos correspondientes que otorga el Instituto de Formación Continua, simplemente estar durante todo el tiempo, que es la premisa siempre, atentos a lo que nuestro expositor nos va a brindar. En el día de hoy vamos a hablar de posesión, de actos posesorios, de individualización del objeto poseído, verificación del estado parcelario, poseedor y pago de impuestos, aspectos relevantes de la prescripción adquisitiva en el Código Civil y Comercial de la Nación. Quiero decirles también que sobre el final de la disertación de quien vamos a presentar a partir de ahora, va a haber un tiempo para que el disertante nos pueda responder 5 preguntas en total, por una cuestión de disponibilidad de tiempo, obviamente, no solamente de quienes están a cargo de la disertación, sino de todos nosotros. Posteriormente va a haber un correo que va a aparecer en el chat, y a ese correo pueden hacer preguntas que va a contestar quien va a disertar. Quien diserta hoy es abogado, procurador, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, diplomado en saneamiento de titulaciones dominiales y publicidad registral, alumno vocacional cruzado aprobado de la asignatura de Derecho Registral y Notarial, profesor auxiliar de primera con dedicación simple, con concurso de cátedra de privado 5 Derechos Reales en la Universidad de Córdoba del 2006 a la fecha, es profesor adjunto con dedicación semi-exclusiva en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Rioja, en la cátedra de Derecho Civil 3 y Derecho Civil 4, ex profesor adjunto con dedicación simple de la materia de instrumentación en los derechos reales y registral de la carrera de Corredor de Comercio y Matricero Público de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, ex profesor ayudante de primera semi-exclusivo del programa PUEDE de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de práctica profesional en Derechos Reales, ex secretario académico de la Sala de Derechos Reales y Posesión del Instituto de Estudios Jurídicos del Colegio de Abogados de Córdoba, ex director de la Sala de Derechos Reales y Registral del Instituto de Estudios Jurídicos del Colegio de Abogados de Córdoba, director
secretario académico, coordinador, moderador en seminarios, diplomaturas y jornadas de derechos relacionadas a los derechos real y registral, disertante de varias conferencias, coautor en publicaciones y ponencias, es coordinador de área jurídica del Ministerio de Justicia del Gobierno de la provincia de Córdoba, es jefe del área de dictámenes del Directorio de Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, ex integrante de la Comisión Reformadora del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Córdoba también, ex director del Departamento de Concurso Docente de la Facultad de Derecho de Córdoba, consejero del Centenario en representación de profesores auxiliares de la Facultad de Derecho de la UNC de Córdoba del año 2018 a la fecha, socio honorario del Club de Derecho de la República Argentina, distinguido con distintas distinciones académicas por su dedicación y mejores esfuerzos como docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, miembro del Instituto de Derecho Notarial y Registral de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, y actualmente se desempeña como juez de primera instancia en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la segunda nominación de la primera circunscripción con asiento en la ciudad de Jesús María, cargo por concurso ante el Consejo de la Magistratura de la provincia de Córdoba. Como ven, un expositor con muchísimos antecedentes que nos va a hablar precisamente sobre actos posesorios. Con un aplauso virtual recibimos entonces al doctor Mariano Pelliza Palmes. Bueno, Marcelo, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a toda la gente del Colegio de Agrimensores de Rosario. Gracias, Felipe, por la convocatoria. La verdad que para mí es un honor compartir con todos ustedes, conocerlos de manera virtual, pero bueno, ya nos estamos acostumbrando a esto de dar conferencias y de conocer a gente de manera virtual. Es raro porque a veces, ahora que está un poco más flexible, digamos que podemos salir y que podemos ver a gente que la hemos visto en la virtualidad. Me ha pasado con los alumnos de la Facultad de Derecho, que los conozco de manera virtual y después me los cruzo en la calle y me dicen, profe, y los miro y claro, parece que de manera virtual somos otras personas, pero no. Nuevamente agradezco, creo que el tema por el cual me han convocado es un tema que acá en la provincia de Córdoba siempre charlamos. De hecho, el otro día, bueno, hoy está el hijo acá presente, el otro día estaba hablando con el presidente del Colegio de Agrimensores de acá de la provincia de Córdoba, en donde justamente hablábamos de la importancia de todos estos temas que vamos a tratar acá. Por supuesto que van a haber muchas cosas técnicas que ustedes las manejan de una manera distinta y espero estar a la altura de las circunstancias y que desde mi parte técnica, más bien jurídica, también ustedes alcancen a entender y a comprender y que les sea de utilidad todo lo que vamos a desarrollar. Dicho esto, vamos a comenzar sin más a hablar. Hoy vamos a hablar de actos posesorios y de muchos temas más, todos vinculados, por supuesto, porque son muy necesarios en el trabajo diario de ustedes, indudablemente, pero ni les cuento en el trabajo nuestro. Yo, como me presentaron recién, soy juez de primera instancia y hay un montón de procedimientos en donde necesitamos del tecnicismo de ustedes a los fines principalmente de una correcta individualización del objeto en distintas acciones, como vamos a ver. Fíjense ustedes que el Código Civil anterior, en el mismo encontrábamos ciertas con una denominación relaciones reales. Hoy nuestro Código Civil y Comercial le ha dado un nombre juris, un nombre jurídico, y las ha mencionado como relaciones de poder. Y no es casual esto de relaciones de poder. Ya vamos a ver por qué. A partir del artículo 1908, ¿sí?, encontramos estas relaciones de poder, que son la posesión y la tenencia. Nosotros, por supuesto, nos vamos a enfocar en esta charla en la relación de poder-posesión. Fíjense en que el artículo 1908, que se titula Enumeración, nos dice: las relaciones de poder del sujeto con la cosa son la posesión y la tenencia. Cuando nos dice que las relaciones de poder son la posesión y la tenencia, nos está marcando en el nombre que le ha dado el legislador a estas relaciones fácticas del sujeto con el objeto, a uno de los elementos que es común en ambas relaciones de poder, que es el corpus. El poder de hecho. ¿Qué es el corpus? El corpus no es la cosa, sino es el poder de hecho que yo tengo con respecto a esa cosa. Ese poder efectivo,
ese poder que me hace a la disponibilidad que yo tengo con respecto a la cosa, se llama el poder de hecho. El corpus es el poder de hecho y lo encontramos a este elemento tanto en la posesión como en la tenencia. Lo que pasa que nosotros para hablar de posesión le tenemos que agregar otro elemento, que es el animus de sentirme titular de un derecho real, lo sea o no, me va a decir la norma, porque puede que no sea titular de un derecho real. En muchas ocasiones ustedes, cuando tienen que ir a hacer el plano de mensura para un juicio de usucapión, ¿sí?, ya es titular del derecho real porque adquirió por usucapión. Pero pensemos en aquellas situaciones en donde tienen que mensurar y hay un poseedor que no ha cumplido los 20 años, ahí vamos a estar frente a una posesión ilegítima, todavía no adquirió el derecho real. Pensemos en el adquirente por boleto de compraventa, que todavía no adquiere el derecho real porque le falta el título perfecto que es la escritura pública. Este tiene una posesión ilegítima. Después veremos si es de mala fe o de mala fe simple o mala fe viciosa. En realidad les adelanto que es de mala fe simple. Pero en estos casos, ¿sí?, vamos a estar frente a una posesión ilegítima. La legítima es cuando tenemos el derecho real. Lo cierto es que, volviendo al nombre que le ha dado el legislador, es muy importante y en todo nuestro ordenamiento hoy de fondo, cuando refiere a las relaciones estas de poder, siempre está mencionando directa o indirectamente al corpus, a este elemento, que es el donde mayor énfasis ha puesto el legislador. El corpus, que es el poder efectivo, el poder de hecho que yo tengo con respecto a la cosa. Y ustedes me van a decir, y bueno, ¿y cómo yo demuestro este poder de hecho? ¿Cómo demuestro este poder efectivo? Con el título de esta disertación, con actos posesorios. Bien. El artículo 1909 justamente nos da una definición de qué es la posesión. Nos dice cuándo hay posesión. Lo mismo hacía Vélez. No nos decía qué es la posesión, sino cuándo hay posesión. Casi que ejemplifica la norma y nos dice, hay posesión cuando una persona por sí o por medio de otra ejerce un poder de hecho, ahí tenemos el elemento corpus, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular del derecho real, lo sea o no. Porque puede ser titular del derecho real, ahí la posesión es legítima, como dije recién, o puede que no sea titular del derecho real, la posesión va a ser ilegítima. Lo cierto es que ahí tenemos los dos elementos que estructuran a la posesión. Cuando tenemos corpus más animus, el resultado es igual posesión. Y si lo tenemos que decir sintéticamente porque, no sé, de golpe me dicen que tengo que ya terminar la disertación, yo les voy a decir, la posesión tiene dos elementos que la estructuran, que son el corpus y el animus. El corpus es el poder efectivo que yo tengo con respecto a la cosa. Y el animus es comportarme como titular de un derecho real. Me comporto como si tuviese el derecho real independientemente de que lo tenga o no. Me siento titular del derecho real. Actúo como titular del derecho real independientemente, repito, de que si soy o no titular del derecho real. ¿Y cómo exteriorizo esta posesión? A través de actos posesorios. Estos actos posesorios que los vamos a explicar dentro de un ratito. Pero hasta acá creo que ustedes tendrían un resumen de esta charla. Después, luego, tenemos que individualizar el objeto, de individualizar la cosa poseída. Porque fíjense ustedes que la definición cómo nos dice el código que hay posesión, nos dice hay posesión cuando una persona por sí o por medio de otra ejerce un poder de hecho sobre una cosa. El objeto es una cosa. Y vamos a decir nosotros cosa mueble o inmueble. Mueble puede ser registrable o no registrable. Y los inmuebles que siempre por supuesto que son registrables. Donde vamos a enfocar toda esta charla en las cosas inmuebles. Bien. Nuestro ordenamiento, fíjense ustedes, que nos da ciertas presunciones que para ustedes yo creo que son importantes. Yo siempre pienso en el oficial de justicia y el otro día pensaba charlando con un agrimensor en el agrimensor cuando va y tiene que hacer su trabajo en un inmueble rural, pensemos, en donde muchas veces dice, che, ¿será verdaderamente quien me está contratando el titular de esta supuesta posesión? Y bueno, vienen a jugar ciertas presunciones que ustedes las tienen que conocer.
tenemos un artículo, una norma en el Código Civil, que yo siempre digo, esta norma, más allá de algunos errores que tiene con respecto a los servidores de la posesión, que no importa, no vienen al caso acá, es una norma que la primera parte es fundamental, porque nos dice que todo aquel que tiene una relación de poder se presume que es poseedor. Es decir, jugamos con las presunciones. Miren, como para que ustedes lo entiendan, yo como juez, en ocasiones me pide que embargue bienes muebles. Y de golpe, acá lo estoy viendo a Felipe Rodríguez y dice, che, a embargarle los bienes muebles a Felipe. ¿Y yo qué? Tengo que ir a la casa y pedirle a Felipe, che, Felipe, ¿me podés dar de todas tus cosas muebles? ¿Sí? Los 3 televisores que tenés, la heladera, bueno, hay cosas que no son embargables, pero pensemos en general. La heladera, la cama, etcétera, etcétera. Que me pruebes con los recibos, con los comprobantes de que sos el titular, para ver si te embargo o no. No, yo juez no voy a ir a la casa porque presumo que todo lo que está dentro del ámbito de custodia de Felipe, él es titular de todas esas cosas. Esta presunción, ¿cómo la llamamos? Juris tantum. ¿Qué quiere decir? Que admite prueba en contrario. ¿Qué quiere decir esto? Todo aquel que considere, ¿sí?, que en realidad no son cosas de Felipe, tendrá que probarlo y decirme, mire, justo yo había dejado el celular en la casa de Felipe, un ejemplo grosero. Dejé el celular en la casa de Felipe, pero ese celular es mío. Mira, acá traigo el comprobante que le demuestro que usted no puede embargar ese celular como de Felipe, siendo de Felipe, porque es mío. En materia de inmuebles, también tenemos esta presunción, porque nos apoyamos en esta norma que es el 1911 que dice, se presume, a menos que exista prueba en contrario, que es poseedor quien ejerce un poder de hecho sobre una cosa. Ya dijimos que el poder de hecho es el corpus, es decir, yo presumo que quien ejerce actos posesorios, actos materiales en una cosa inmueble, es poseedor. Entonces, cuando yo llego al campo, de golpe todo lo que veo que están los peones, ¿cómo le va don Jiménez? Jiménez es el que me contrató a mi agrimensor. Bien, ¿cómo está? Veo que tiene animales, veo que tiene algo construido. Y bueno, empiezo a presumir con todo el contexto, salvo que sea toda una fachada, ¿sí?, que efectivamente don Jiménez que me contrató es el poseedor y yo hago el trabajo tranquilo, porque ¿qué tengo a mi favor? Estas presunciones que surgen del Código Civil y Comercial. Fíjense en que es muy importante la posesión. Yo diría que la posesión tiene una importancia fundamental y entenderla es fundamental, porque entender todas estas cuestiones nos anima como profesionales y nos deja a nosotros los profesionales tranquilos a la hora de trabajar. Y ya vamos a ver que a partir del paso, a medida que ha ido pasando el tiempo, tenemos más seguridades porque han ido surgiendo, que las vamos a tratar en esta disertación, normas y leyes que vienen a darnos seguridad y tranquilidad, la seguridad jurídica que tanto escuchan ustedes. Esto la tenemos que tener todos y siempre tenemos que propiciar el saneamiento de los títulos, porque el saneamiento de títulos hace al orden público, ¿sí? A todos nos tiene que preocupar y ocupar el saneamiento de títulos. Por eso ustedes, como agrimensores, son fundamentales en esta tarea del saneamiento de los títulos. Fíjense ustedes que la posesión es importante porque principalmente la mayoría de los derechos reales se ejercen a través de la posesión. Digo la mayoría porque hay derechos reales que no, la hipoteca, alguna situación con las servidumbres, pero el resto de los derechos reales se ejercen a través de la posesión. Si a ustedes ven un título, ven un instrumento público como una escritura donde dice es un conjunto inmobiliario, listo, se ejerce a través de la posesión, es el titular, es más, presumo que es el titular del derecho real. Y es más, tiene la escritura y está en posesión, es el titular del derecho real. Veo un dominio, ni hablar. Veo un condominio, ni hablar. Son todos derechos reales que se ejercen a través de la posesión. El usufructo, el uso, la habitación, salvo la hipoteca, alguna situación con las servidumbres que no vamos a ver, pero la mayoría entonces de los derechos reales, de acuerdo a lo que establece el artículo 1891 del Código Civil y Comercial, se ejercen a través de la posesión. Fíjense qué importante que es la posesión. Que siendo poseedor ilegítimo, es decir, no tengo el derecho real, con el paso del tiempo puedo adquirir el derecho real. Es decir, si yo poseo durante 20 años, adquiero el derecho real por usucapión.
por prescripción adquisitiva, un modo de adquirir de manera unilateral un derecho real. Posesión más tiempo me dan como resultado adquisición, pasado el tiempo que establece la ley, adquisición del derecho real por prescripción. Y es tan importante la posesión que por sí sola, independientemente de que tenga o no el derecho real a mi favor, de que sea titular o no del derecho real, de cualquiera esto sea, que se ejerce a través de la posesión, tengo frente a cualquier ataque acciones para defenderme. Aparte de tener la defensa denominada extrajudicial, para que todos nos entendamos, que esto lo van a entender mejor, la defensa extrajudicial no es ni más ni menos que en términos penales la legítima defensa. Es decir, si me están atacando, ¿sí?, me quieren usurpar, se quieren meter en mi inmueble, yo, con algunos requisitos que debemos cumplir, puedo defenderme y no permitir que se ingrese a mi inmueble. Eso se llama defensa extrajudicial. Por supuesto que hay ciertos requisitos que no vienen al caso explicarlos porque sería para una clase completa. Pero también tengo acciones para defenderme. Estas acciones se denominan acciones posesorias. También la tenencia tiene estas mismas acciones porque son las acciones que vienen a proteger los ataques que se pueden dar en aquellos que tienen ciertas relaciones de poder, como es la posesión y la tenencia, las denominadas acciones posesorias. Bien, dicho esto, me parece ya importante ingresar más de lleno a esto que yo les decía recién de los actos posesorios. Hay un artículo que nos explica, y es muy ejemplificativo, porque en realidad es una norma cuya enumeración es ejemplificativa, es decir, quiere decir que pueden haber otros actos que no están plasmados en este artículo, pero que nos va a ayudar el articulado para tener claro cuándo estamos frente a actos posesorios. Un poco yo ya les dije que son estos actos posesorios, porque en definitiva es la exteriorización de la posesión. Con estos actos, que son actos materiales, ver un alambrado, decimos, es un acto posesorio, está individualizando dónde empieza, dónde termina el inmueble, ¿sí? Tener animales, tener una construcción, son actos posesorios. El pago de impuestos, no, el pago de impuestos no es un acto posesorio, pero es un acto que denota el ánimo de dueño, porque tan dueño me siento que voy y pago los impuestos. Este artículo lo tenemos es el 1928 y dice: actos posesorios. Constituyen actos posesorios sobre la cosa lo siguiente: su cultura, percepción de frutos, amojonamiento o impresión de signos materiales, mejora, exclusión de terceros y en general su apoderamiento, nuevamente refiere al poder, al corpus, su apoderamiento por cualquier modo que se obtenga. Es una norma que deja abierta todas las posibilidades, por eso decimos, es una norma ejemplificativa. Los actos que menciona no son taxativos, pueden haber otros actos que denoten este ánimo de sentirme dueño y que efectivamente estoy en la posesión. Tengo el corpus y tengo el animus. Ventura, que es mi titular de cátedra, en la cátedra de Derechos Reales, que muchos de ustedes capaz que lo conocen o lo han sentido nombrar, el doctor Gabriel Ventura, nos da una definición que dice: es el hecho voluntario que produce una modificación física sobre la cosa, supuestamente poseída. Yo diría presumible o que presumo que se posee, por esta presunción que les decía recién, y que permite llegar al conocimiento de haber estado en contacto con ella con ánimo de dueño. Ahí estamos en presencia de actos posesorios. Pero vamos a avanzar y vamos a ingresar a esta enumeración que nos da el artículo 1928. Fíjense que primero se avanza en cuanto a que los actos que menciona, que enumera la norma, se refiere tanto a cosas muebles como inmuebles. El Código de Vélez refería nada más que actos posesorios en materia de inmuebles. Acá es más amplia la norma porque abarca tanto cosas muebles como inmuebles. Fíjense ustedes que el artículo nos dice algo que para mí es de fundamental importancia. Refiere al amojonamiento o impresión de signos materiales y amplía de esta manera los actos que en materia de inmuebles se pueden realizar. Y esto para mí es importante porque es tan flexible la norma que me dice, mire,
el amojonamiento o impresión de signos materiales es un acto posesorio. Yo alguna vez he discutido esto de si el agrimensor, cuando tiene que ir a inmensurar un inmueble rural, este tiene que estar cerrado o no. Y yo digo, mire, la norma a mí no me dice que tiene que estar cerrado o no. Esas pueden ser normativas de catastro que pueden llegar a decir alguna cuestión así. Lo cierto es que el código es muy flexible en esto, porque también tiene en cuenta alguna otra cuestión que ya les voy a hacer referencia, que tiene que ver con quien está ejerciendo esos actos posesorios, porque nuestro Código Civil y Comercial ha puesto el énfasis y la mirada, y todos nosotros que tenemos que llevarlo a cabo, aplicarlo, aplicar sus normas, y ustedes como profesionales que también indirectamente tienen que aplicar las normas estas, tienen que saber que el legislador ha puesto la mirada en la persona humana. Entonces no podemos dejar de ver esto al analizar cada una de las normas. Entonces cuando el legislador dijo amojonamiento o impresión de signos materiales y yo llego al inmueble rural y no tengo un alambrado espectacular que puede salir carísimo hablando de muchas hectáreas, y tengo ciertas impresiones de signos. Yo, como bien recién dijo Marcelo cuando me presentó, trabajé bastante tiempo en el área de la unidad ejecutora para el saneamiento de títulos. Entonces viajábamos a todo el interior provincial, de acá de la provincia de Córdoba, para justamente ir viendo y haciendo un relevamiento de las situaciones de irregularidad dominial, ¿sí? Y encontrábamos de todo, encontrábamos pueblos enteros en donde no tenían un alambrado, pero tenían tan claro dónde empezaba su inmueble y dónde terminaba, y veías y tenías una impresión de un signo, piedras pintadas he visto yo. Y tenía la piedra con una cruz, acá empieza mi inmueble, sigue por acá, a veces era un cuadrado, otras veces un rectángulo, pero lo cierto es que tenían claro a dónde comenzaba y a dónde terminaba el inmueble. ¿Y quién le va a explicar a este fulano de campo que no está teniendo un acto posesorio porque tiene una impresión de un signo material, en este caso una piedra pintada? Indudablemente, el legislador actual ha tenido una mirada más amplia y ha dicho el amojonamiento o impresión de signos materiales, y amplía así los actos que en materia de inmuebles se pueden realizar, entendiéndose que se presumen posesorios actos tales como la demarcación o un amojonamiento sin necesidad de tener alambrado el inmueble. Entonces estamos frente a un acto posesorio, independientemente que en determinados casos, cuando el legislador ha querido, ha establecido normas en donde hay una obligación de cerramiento. Por ejemplo, en los inmuebles urbanos, ahí tenemos la obligación de cerramiento. Y esa obligación, ¿en cabeza de quién recae? Del poseedor. Ya vamos a ver el artículo 1939. Siguiendo entonces con el análisis de esta enumeración que nos da el 1928 y con su flexibilidad, observamos que el Código Civil y Comercial también refiere a mejoras. Mejoras también con una amplitud que no tenía justamente el Código de Vélez, porque el Código de Vélez hablaba de la construcción o reparación. Acá habla de mejoras, porque está incluyendo también a las cosas muebles. ¿Hay algún hecho como excluir a terceros? Yo les decía recién, y bueno, mire, el fulano que usted va y le cuenta, mire, recién tuvimos que hacer una denuncia porque vino el del inmueble contiguo, me quiso desapoderar, tuvimos que hacer la denuncia. Bueno, sepa que esa defensa, ¿sí?, que es la denominada defensa extrajudicial o legítima defensa que les expliqué recién, es un acto material, es un acto posesorio, porque defiendo justamente lo que es mío. Tan me siento dueño de la cosa que salgo al choque, obviamente con los límites que me da la ley, y no me puedo exceder en mi legítima defensa o de mi denominada defensa extrajudicial. Miren, yo quiero poner hacer hincapié en esto que les decía recién, que nosotros no podemos olvidarnos de la persona humana. Cada vez que analizamos un acto posesorio, tenemos que ver en el contexto que lo vemos. Es decir, cuando nosotros estamos, ustedes que están siempre posicionados en el lugar, tienen que ver también el contexto del cliente, el contexto del lugar. Nosotros acá en Córdoba, yo siempre digo, y miren, no es lo mismo ir a mensurar un campo del sur
donde son inmuebles totalmente productivos, que un inmueble rural en el norte de la provincia, que son inmuebles totalmente improductivos. La sequedad nos lleva, nosotros estamos pegados, estamos por un lado en límite de La Rioja y estamos pegados con Santa Fe, con ustedes, es decir, no es lo mismo estar en un lugar que estar en otro. Entonces tenemos que ver la situación. Yo cuando recorría la provincia iba viendo, y cuando nos encontrábamos en el norte, sobre todo en el noroeste cordobés, nos encontrábamos con situaciones lamentables de pobreza, pero no obstante, realmente habían actos materiales concretos y determinados que denotaban posesión. Esas huellas que dicen algunos, el poseedor siempre deja huellas, algo se puede ver, pero nosotros no podemos estudiar la norma de una manera diferente. Por eso, nuestro Código Civil y Comercial, que ha puesto y tiene entre sus notas justamente sobresalientes la jerarquización constitucional, poniendo la mirada en la persona humana. La ley lo que busca es justamente esto, ver al vulnerable y frente al vulnerable también tener una valoración frente a la situación que se encuentra justamente se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Entonces, la ley lo que quiere es que se constituya este pensamiento constitucional en la principal fuente del derecho. Y su interpretación debe efectuarse conforme entonces, no solamente a la Constitución en sí, sino a todo lo que conlleva la Constitución, es decir, a los tratados y convenciones internacionales y sobre todo aquellos tratados que refieran a los derechos humanos. Y así lo dice el artículo 1 y 2 de nuestro Código Civil y Comercial. Fíjense ustedes que muchos autores han considerado que la pobreza es un atentado a los derechos fundamentales en sí mismo. Y lo ha señalado esto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde dice que la pobreza constituye una violación de derechos humanos. Entonces, mirar la pobreza desde una perspectiva de derechos humanos. Entonces, no podemos pretender en nuestra temática que el poseedor pobre cumpla su función social y el país a su vez avance o aporte a su avance sin normas que flexibilicen en cuanto a nuestro tema, por supuesto, como exteriorizar actos posesorios. Entonces, las normas que exigen, por ejemplo, un alambrado para poder mensurar, atentan obviamente contra lo dispuesto por el Código Civil y Comercial y podríamos considerar que esas normativas adolecen de, si hacemos un control de constitucionalidad, son inconstitucionales. Esto no quiere decir, porque es un tema polémico también, si lo miramos de un lugar o de otro, esto no quiere decir que vamos a hacer una apología, por ejemplo, de las usurpaciones. No, señor. Estamos hablando de que la situación del verdadero poseedor no es la misma en un caso que en otro. Entonces tendremos que valorar y hacer los análisis de acuerdo a la situación existente. Indudablemente, para cumplir la función social, el destino de la cosa no va a ser el mismo destino el que le va a dar alguien que tenga un inmueble productivo de aquel destino que le va a dar alguien que tenga un inmueble que no es productivo. Indudablemente que no. Pero como sea, hay que darle el destino a la cosa. A eso se refiere la función social de la propiedad. Le doy el destino que tiene la cosa. Pero seguimos con esta idea que nos enseñó el jurisconsulto Romano Ulpiano, que nos decía, cuando estableció los presupuestos o los 3 preceptos jurídicos fundamentales, que son las reglas de conducta básica para comportarse dentro del derecho. Vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo. Entonces, si vivimos honestamente, tenemos que saber, y no dañar a otro, tenemos que saber de que no podemos dañar a otro, ¿sí?, usurpándole el inmueble. Y cada uno tiene que tener lo que le corresponde. Y frente a cualquier ataque, si bien tiene la defensa extrajudicial, tenemos que saber que tenemos que ir por las vías legales, porque si no esto sería un caos. Y este es un principio que se encuentra en todo el ordenamiento jurídico que nos dice que nadie puede ejercer justicia de propia autoridad. Frente a los ataques hay que ir por las vías legales. Y tendré que ir a la justicia para que nos diga y resuelva las cuestiones estas con las acciones
pertinentes. Pero ustedes tienen que tener claro a la hora, ¿sí?, de tener que realizar una mensura y fijarse, che, yo tengo acá en mi poder una situación de gran importancia, porque tengo que individualizar el objeto, tengo que decir las medidas, tengo que determinar a dónde comienza y a dónde termina un inmueble. Y muchas veces hasta incluso están haciendo un estudio de antecedentes, por ejemplo, para un juicio de usucapión, en donde también tienen que ver cuáles son los antecedentes registrales. ¿Tiene afectación dominial? ¿No tiene afectación dominial? Y eso va a incidir directamente en un proceso judicial. Porque si ustedes me dicen que no tiene afectación dominial, en un juicio de usucapión, yo tengo que citar al Estado para decirle, mire, como es un inmueble, recuerden ustedes que los inmuebles no son res nullius, es decir, no son cosas sin dueño. Si no tenemos un inmueble, un dueño conocido en un inmueble, es del Estado. Entonces lo tenemos que citar al Estado como parte. Y si me dicen que tal persona o el dominio afectado es tal, tendré que ir a buscar la titularidad registral. Y ahí me dará el nombre de la persona. Y ahí viene todo un procedimiento para citarlo, para que venga garantizando la bilateralidad, el debido proceso, ¿sí?, la defensa en juicio, para que me diga algo en este procedimiento. Y ahí van a venir también los colindantes. Y si ustedes me han individualizado bien el inmueble, un colindante puede o bien sentirse tranquilo o bien sentirse perjudicado y decir, sí, espera, si hicieron mal el trabajo, pueden hacer mal el trabajo porque también el cliente les haya dicho que su inmueble empieza en tal lugar y termina en tal lugar y resulta ser que cuando terminaron, en el lugar que terminaron, tomaron una porción de un colindante. Pero lo cierto es que hay que citarlo al colindante porque para nosotros los jueces, a la hora de resolver, ya tenemos que tener bien determinado cuál es el objeto. Estoy hablando, ejemplificando en un juicio de usucapión, pero ya vamos a ejemplificar en otras acciones. Fíjense ustedes que yo recién les decía que el poseedor tenía que justamente demostrar a través de actos materiales, actos posesorios. Ejemplificamos, vimos esto de signos materiales, vimos cómo tenemos que presumir de que es poseedor el fulano de tal. Y ahora, ¿tendrá alguna otra obligación o tendrá alguna obligación el poseedor? Sí, tiene la obligación de cerramiento y tiene la obligación del pago de impuestos. Acá viene un tema bastante complejo, sobre todo para los municipios y comunas. No sé si les pasará a ustedes allá, pero nosotros acá en Córdoba todavía no podemos hacerle entender a los municipios que el poseedor está obligado al pago de impuestos. Y lo dice la ley civil, lo dice la ley de fondo. No es que lo estamos inventando o que queremos hacerlo zafar al titular titular dominial. Porque recuerden que les he hablado de una posesión legítima o ilegítima. Legítima es cuando es titular del derecho real, ilegítima no es titular del derecho real, pero es poseedor. Y la ley, en el artículo 1939, nos dice, en el segundo párrafo, a menos que exista disposición legal en contrario, el poseedor debe satisfacer el pago total de los impuestos, tasas y contribuciones que graven la cosa y cumplir la obligación de cerramiento. Me van a decir, pero recién dijo que no hacía falta cerrar, que eran igual actos posesorios. Diría yo, para completar la norma, cumplir con la obligación de cerramiento en los casos dispuestos por la ley. Porque hay en determinados casos en donde expresamente el legislador ha establecido que hay que cerrar los inmuebles, que es lo que sucede con los inmuebles urbanos. Entonces, la pregunta es, ¿se es poseedor siempre que nos encontremos con los elementos? En realidad no la pregunta, esto es una afirmación. ¿Se es poseedor siempre que nos encontremos con los elementos que estructuran a la posesión? Esto es el corpus y el animus. El hecho de que yo no pague impuestos ¿significa que no soy poseedor? Ya dijimos recién, mire, el pago de impuestos no podemos considerarlo como actos posesorios. Son actos que denotan el ánimo de dueño, pero no es un acto posesorio. El acto posesorio, sí, es el que exterioriza justamente, es la forma de exteriorizar el elemento corpus, el poder ese de hecho que yo tengo con respecto a la cosa. Entonces, ¿soy poseedor si no pago impuestos? Sí, igualmente, si usted realiza actos posesorios, usted es poseedor. Ahora, señor, usted si es poseedor, está obligado al pago de impuestos. Y esto es lo que tenemos que tratar de hacerle entender a los receptores de estos impuestos, es decir, los municipios, las comunas, que muchas veces
no quieren cobrar impuestos a quien no es el titular del derecho real, a quien no figura como titular dominial, a quien no figura como titular fiscal. Y señor, pero si soy poseedor, vengo acá, le acredito con algunos elementos que estoy, más las presunciones que en una charla en Rosario me contó el doctor Pelliza, ¿sí? Usted debería aceptar el pago que yo estoy pretendiendo hacer. Entonces, por más que yo no pague impuestos, igualmente soy poseedor. Y la pregunta es, ¿cómo podría exteriorizarse que soy poseedor a los fines de tener esta obligación y eximir a quien no es poseedor? Por ejemplo, cuando se le exija al propietario, este podría excusarse probando la existencia de la posesión de otra persona. Es decir, cuando se le exige al titular dominial o al titular fiscal, podría venir el titular dominial y fiscal y decir, no, mire, oiga, yo ya no estoy en posesión del inmueble. Si bien estoy en un trámite judicial porque quiero recuperar la posesión perdida, todo este tiempo quien está en posesión es el fulano de tal y usted le debería exigir a él que pague los impuestos. Fíjense en qué importante. Cuando el poseedor manifiesta también haber adquirido por prescripción en un juicio de usucapión. Esto yo tengo ciertos proyectos que yo manifiesto que el juicio de usucapión, ¿vieron? Ustedes no son abogados, pero les cuento que hay ciertos registros en los procesos, por ejemplo, universales, en una declaratoria de herederos, o sea, previamente tenemos el registro de juicios universales que me determina si se ha iniciado la declaratoria de herederos de fulano de tal. Entonces eso es público, yo lo puedo saber, yo puedo conocer si el fulano que falleció, los herederos ya iniciaron o no la declaratoria de herederos. Yo considero que los juicios de usucapión también tendrían que tener esto, y no tanto que nos ponemos con el cartel indicativo. Bueno, habría que ver el procedimiento de ustedes. Nosotros tenemos que poner un cartel indicativo que nos dice determinadas cosas y que tiene una funcionalidad de hacer conocer a todos, pero yo considero que debería haber un registro de usucapiones, en donde el fulano de tal ha iniciado el juicio de usucapión, se está manifestando entonces como poseedor y por lo tanto, si es el poseedor, es el que está obligado al pago de impuestos. Y si no, la otra que se puede hacer es inmediatamente iniciado el juicio de usucapión, poner en conocimiento a los municipios y a renta de la provincia a los fines, o a catastro de la provincia, que es el que genera los números de cuenta, a los fines de luego el ente correspondiente le exija a al poseedor, el pago de los impuestos. En el caso de manifestarse públicamente, también ya anotado en un registro. Nosotros tenemos un registro, que vamos a hablar en algún momento de las dos disertaciones que tenemos, de las dos clases que tenemos, el registro personal de poseedores. Nosotros tenemos un registro que aquellos poseedores, aquellas personas que no han hecho el juicio de usucapión o que son poseedores ilegítimos, porque el que tiene la posesión de 20 años ya es un poseedor legítimo, pero todavía no la ha hecho oponible con juicio previamente y luego la inscripción de la sentencia pertinente en el registro de la propiedad, tenemos para ello un registro que se denomina registro personal de poseedores. Entonces estos poseedores que han iniciado el trámite, que ahí también trabajamos con los agrimensores, porque los agrimensores lo que hacen es con un croquis determinar dónde está el inmueble. No llegamos al plano de mensura, en algunas épocas han habido distintos criterios porque la ley no lo determina, entonces han habido distintos criterios. Yo siempre consideré que con un croquis era suficiente, porque es simplemente para determinar cuál es el objeto poseído, cuál es exactamente el inmueble poseído, y luego va a un registro que es sin perjuicio de terceros, por lo tanto luego podríamos determinarlo. Distinto es lo que sucede en una acción judicial o en un trámite judicial en donde ya tiene que tener una individualización más clara, por ejemplo en el juicio de usucapión, porque luego lo que vamos a ingresar al registro es lo que ustedes nos identificaron en el plano de mensura. Pero entonces, si sucede como en la provincia de Córdoba, que tenemos un registro personal de poseedores donde se anota a la persona del poseedor en relación a un inmueble que posee, bueno, si está registrado como tal el poseedor, el Estado debería exigirle el pago de impuestos directamente al poseedor. Fíjense ustedes que también la norma nos decía del cerramiento. Yo les dije, bueno, pero es en los casos determinados.
es oportuno mencionar dos artículos que son el 2007 y el 2008 del Código Civil y Comercial que se refieren al cerramiento forzoso urbano. En esos casos, quien está obligado también al cerramiento es el poseedor. Bien, sigo insistiendo que en los demás casos, quien tiene en definitiva que, digamos, en el caso de la obligación de cerramiento es el poseedor, pero en aquellos casos en donde no está la obligación de cerramiento, que yo interpreto en los inmuebles rurales, no podemos exigir. Acá en Córdoba sucedía eso, yo tuve muchas discusiones con Catastro de la provincia, pues yo les decía, ustedes no pueden, ¿sí?, poner en su normativa una exigencia que no surge de la ley de fondo. Y esta normativa que ustedes ponen deviene totalmente inconstitucional y más con esta mirada. Es decir, en aquellos casos donde la ley no obliga, ustedes no pueden obligar al cerramiento. Ah, si no tenés cerrado el inmueble rural, yo no te mensuro. Y bueno, volvemos a caer que no siempre se tienen los medios para mensurar, perdón, para el cerramiento. No se tienen los medios, a veces es tan dificultoso pagarle al agrimensor y pagan en cuota. Imagínense con todas las dificultades y cuando sacan las cuentas de cuánto le implica un cerramiento, un alambrado, ¿sí?, capaz que le sale más caro que lo que le tiene que pagar al agrimensor. Entonces, creo que nosotros tenemos que analizar estas cuestiones de acuerdo a lo que yo les dije recién cuando analizamos el artículo 1928 y con esa flexibilidad que en definitiva me está dando el legislador. Salvo en aquellos casos, sería un caos si no hacemos un cerramiento en los inmuebles urbanos. La individualización de la cosa poseída. Fíjense en qué importante que es esto de individualizar. La importancia de la determinación del objeto, tanto en materia de derechos reales como en materia de posesión. Los derechos reales cuentan con dos elementos, o sea, cuando nosotros hablamos de derechos reales tenemos dos elementos, el sujeto y el objeto. Y entre el sujeto y el objeto hay una relación directa e inmediata. Tanto el sujeto tiene que estar bien determinado como el objeto. Ambos tienen que estar determinados. Esto se denomina jurídicamente principio de especialidad. El principio de especialidad que está en todo el ordenamiento jurídico, no solamente en nuestra materia, en todo el ordenamiento jurídico, que hace la individualización. Lo vemos en materia de contratos, lo vemos en materia, bueno, en obligaciones ni hablar, en contratos, en derechos reales, lo vemos en materia procesal, ¿sí? Y lo vemos en materia registral. Recordemos la especialidad en materia registral, el artículo 12 de la ley 17.801, que se refiere a la especialidad en cuanto al objeto y nos dice, el asiento de matriculación se redactará sobre la base de breves notas que indicarán la ubicación y descripción del inmueble, sus medidas, superficie, linderos y cuantas especificaciones resultan necesarias para su completa individualización. Es decir, el registro cuando recepta el instrumento, ¿sí?, que tiene el título causal y el título formal ese que sería la escritura pública, en el contenido del objeto tiene que estar determinado. Entonces tenemos que tener claramente determinado y ahí viene nuevamente el trabajo de ustedes. Porque si yo voy a vender y el inmueble nunca se mensuró, tengo que mensurarlo. Y ahí viene la ley de catastro nacional, la 26.209, y la ley nuestra provincial, que sería replica lo de la ley nacional 10.000, nuestra de la provincia de Córdoba, 10.454, que refiere también a todo esto de la verificación del estado parcelario. Fíjense ustedes que esto de la individualización, la correcta individualización del objeto, va a inferir en una correcta ejecución, por ejemplo, en un juicio, la correcta ejecución de sentencia. Si yo no tengo correctamente individualizado, pensemos, miren, les voy dando así, les voy tirando en un desalojo y no tengo perfectamente individualizado el inmueble, cuando tenga que ordenar, ejecutar la sentencia, si hago lugar al desalojo, yo tengo que ir y ejecutar esa sentencia y tengo que ordenar un lanzamiento y no sé, si no tengo bien individualizado dónde está el que pretendo desalojar, puedo generar hasta un despojo judicial. Ya veo que en un inmueble rural estoy terminando de lanzo al del inmueble contiguo. Y hasta yo como juez me puedo
puedo estar en problemas. Hay una responsabilidad y viene toda una discusión si es responsabilidad o no del juego, es de las partes que no individualizaron correctamente. Y yo digo, miren, antes de meterme en esa discusión, yo como juez tengo que tener perfectamente determinado el objeto. Y no hay duda. Fíjense que procesalmente ya nos los dice. Nuestro artículo 175 del Código de Procedimientos nos dice: la demanda se deducirá por escrito y expresará, en el inciso 3 dice, la cosa que se demande designada con exactitud. Y les voy a leer el 130 del Código de Procedimiento de la provincia de Santa Fe, que nos dice: la designación precisa de lo que se demanda y su apreciación pecuniaria. Cuando no fuere posible fijarla con exactitud, se suministrarán los antecedentes que puedan contribuir a su determinación aproximada. Miren qué bueno, el de ustedes es espectacular. Miren, cuando yo no puedo determinarlo con exactitud, ¿por qué? Porque todavía no tengo a un profesional que me lo determine. Lo voy a tener capaz que dentro del procedimiento con una pericia. Y si esa pericia la tengo que hacer, no voy a llamar a un médico, no voy a llamar a un psicólogo. ¿A quién voy a llamar? A un agrimensor. Lo voy a llamar al agrimensor para que me determine con exactitud cuál es el objeto, en este caso cuál es el inmueble, dónde empieza, dónde termina. Fíjense ustedes en una acción reivindicatoria, qué importante. La acción reivindicatoria, los requisitos para que proceda la acción es tener el derecho de poseer, es decir, ser titular del derecho real, que haya perdido la posesión actual del demandado y el objeto determinado con exactitud. La cosa reivindicable a reivindicar tiene que estar perfectamente determinada. Si yo no tengo perfectamente determinada la cosa a reivindicar, no se puede hacer lugar a la acción reivindicatoria. Miren, el otro día me llama por teléfono alguien haciéndome una consulta, alguien de tribunal, un colega, haciéndome una consulta y me dice: che, tengo una situación de un juicio anterior, en realidad yo no era el que sacó la sentencia, pero ahora tengo que ejecutar esta sentencia. Y me dice que son 14 hectáreas las que inició una acción reivindicatoria de 14 hectáreas. Pero hay otros en el inmueble y en realidad el fulano demandado tiene 19 hectáreas. Y yo no tengo claro a dónde están. Entonces le digo, pero cuando analizó el juez de la causa, fíjate la sentencia, cuando analizó el juez de la causa los requisitos de procedencia, no hizo ninguna referencia a que en esa superficie mayor, ¿sí?, de 100 y algo hectáreas, esas 14 hectáreas eran en tal parte del inmueble, estaban establecidas materialmente en tal o cual parte del inmueble. No, la verdad que no sé. Más o menos tengo referencia que está un fulano, pero tengo un fulano al lado que se estaría superponiendo porque también tiene una posesión. ¿Y cómo ejecuto? Y mirá, lo que pasa es que ese juicio, desde mi perspectiva, lo tendrías que haber directamente esa demanda rechazado. ¿Por qué? Porque no tenés el objeto determinado. Sí, tengo una sesión de derechos hereditarios y ahí más o menos lo dicen, pero no hay un profesional, no vino, no hizo una pericia, no ofreció como perito un agrimensor que establezca, no hay un plano de mensura, no. Entonces no tenés el objeto determinado, o sea, te doy una mala noticia, hay una sentencia de cumplimiento imposible. Imagínense que para nosotros la sentencia, así como los contratos nacen para ser cumplidos, las sentencias también nacen para ser ejecutadas. ¿Qué seguridad nosotros le vamos a brindar a los justiciables si sacamos sentencias de cumplimiento imposible luego? Porque no sé perfectamente a dónde está el inmueble. Y yo no tengo que tener dudas, tengo que tener certeza a dónde está el inmueble. A mí me pasó con una acción de desalojo que también había sacado, porque a nosotros los jueces nos llegan a veces ejecuciones de muchos años, donde la sentencia tiene muchos años, ¿sí?, y recién vienen a ejecutar con posterioridad, entonces vos la sentencia no la hiciste. Y me pasó que en todo el procedimiento de un desalojo por supuestamente la tenencia precaria, es decir, el intruso que se metió en el inmueble, perdón, el intruso, era contra un intruso, no contra tenencia precaria, sino un intruso que se había metido en el inmueble, en todo tiempo ese demandado intruso había dicho: pero no, mi inmueble no es este que está diciendo el fulano.
Así todo siguió el procedimiento y el juez hizo caso omiso a esta mención permanente del demandado diciendo: mi inmueble no es este, es el inmueble contiguo. Sí se superponen en una parte, y puede ser que una parte, pero no tengo claro. Cuando fue el oficial de justicia, lo pudo ver. Miren, imagínense qué evidente que era que el oficial de justicia, sin ser un técnico como lo son ustedes, se dio cuenta de que efectivamente era el inmueble contiguo. ¿Qué tengo a la fecha? He citado las partes. Ahí sí, empezamos en ejecución a hacer lo que deberíamos haber hecho antes. Vino un agrimensor, ha hecho las medidas pertinentes, estábamos ahí, hablamos, audiencia va, audiencia viene, pero yo a la fecha yo hace casi 4 años que estoy en ese juzgado y tengo esa sentencia que no la puedo hacer cumplir, que no puedo ejecutar esa sentencia. ¿Por qué? Porque no tuve de entrada el objeto perfectamente determinado. Y fíjense ustedes que a veces con una pericia no siempre hace falta un plano de mensura. Una pericia que pueden hacer ustedes, donde les damos puntos de pericia y ustedes contestan esos puntos. Y así se va verificando, ¿sí?, que efectivamente ese sea o no el inmueble. Fíjense lo que nos dice la jurisprudencia. Tratándose de la valoración de cuestiones de orden técnico, brindadas por un especialista, son obvias en principio las limitaciones del juez. Yo siempre les digo a los peritos, mire, no solamente a los agrimensores, el perito médico, a veces los cito para que me expliquen la pericia porque no termino de entender algunas palabras, no entiendo el tecnicismo, no entiendo los alcances de las cosas que dicen. Entonces yo como juez que estoy limitado, necesito del profesional. Y dice: en orden a la refutación de las conclusiones a las que haya arribado el perito. Esto es así, pues la determinación de los fundamentos apropiados para arribar a una conclusión respecto a una materia ajena al normal saber y entender del judicante, insoslayablemente requiere del pertinente asesoramiento especializado, indicativo de los aspectos técnicos de los que depende la conclusión que se cuestiona. En otras palabras, el juez no puede, en principio, desde su condición de componedor del conflicto jurídico, enervar una conclusión propia de ciencias, artes, técnicas y prácticas ajenas al derecho, sin un parámetro técnico objetivo e impersonal que así lo indique. Esto no significa, obviamente, que el juzgador deba respetar las conclusiones periciales cuando se advierta su palmaria irracionalidad mediante el mero auxilio del sentido común. Me ha pasado que el perito viene y me trae sí porque, el típico sí porque sí o no porque no, y no te fundamenta y no te explica. Entonces, frente a un dictamen pericial evidentemente mal hecho, no significa que yo me voy. Es más, yo puedo pedir ampliaciones y hasta incluso como medida de mejor proveer podría pedir, más teniendo en cuenta que es dirimente esta cuestión, tener determinado correctamente el objeto, podría pedir una nueva pericia. Dicho esto, creo que ustedes van viendo la necesidad de tener claramente determinado el objeto y la importancia. Por eso, a mí cada vez que me llaman y que hablo gustosamente y me encanta, y un estudioso en esta materia de la posesión y de los derechos reales, cada vez que me invitan a hablar en los colegios de agrimensores, me siento como muy contento para aprovechar el momento para agradecerles y para que entiendan ustedes la importancia que es para nosotros. Yo fui en una época abogado litigante y me era muy importante para resolver mis causas, y hoy como juez no les puedo explicar lo importante que me resulta a mí tener claramente determinado el objeto. Y a veces veo que las partes no terminan de entender la importancia de determinar correctamente el objeto. Me ha pasado, por ejemplo, en las divisiones de condominio. En las divisiones de condominio, ustedes sabrán que cuando ingresa, que se puede pedir por una norma del Código Civil en cualquier momento, cualquiera de las partes, cualquiera de los condóminos, podría pedir la división de condominio. La regla que nos da la ley en el artículo 2374 del Código Civil y Comercial es que tiene que ser en especie. Si yo tengo un inmueble rural de muchas hectáreas, tengo que dividirlo en especie, en tantos condóminos como tenga. Tengo 2 condóminos, los divido en 2. Esa es la regla. Salvo que resulte antieconómico, ¿sí?, la división, que ahí tengo que ir a la venta.
Pero si se puede dividir en especie, necesitamos del profesional a fin de que determine ello. Es decir, si es divisible, y en su caso, por decirlo de alguna manera, también en cuántas fracciones es divisible, porque capaz que tengo no 2, tengo 5 condóminos. Y de ello va a depender también cómo se ejecuta esa sentencia luego, porque el juez puede decir una cosa, pero da pautas y luego en ejecución de sentencia tendrá que venir un profesional en la materia, que son ustedes, para decirnos, bueno, mira, sí, se puede dividir en especie y se puede dividir de esta manera. Ustedes todo esto lo tienen en el procedimiento, en los artículos 537, 38 y 39 del Código de Procedimiento. Pero pensemos que el juez requiere de una determinación de posibilidades. Le pedimos al agrimensor, mire, no solamente quiero saber si se puede dividir, sino dígame usted, agrimensor, cuáles son las posibilidades que tengo de dividir la cosa común. Y recordemos que en principio hemos dicho que cualquiera de los condóminos podría pedir en cualquier momento la división. Como me tengo que basar en esta regla, tengo que saber. Y a veces el inmueble tiene alguna circunstancia que me lleva a decir, el agrimensor me va a decir, sí, se puede dividir en especie, pero encuentro que el inmueble al dividirse, lo podemos dividir así, 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 todas las opciones, y en algunos puntos puede quedar que a alguno le quede parte del inmueble improductivo, porque pasa mucho que tenés inmuebles que, de acuerdo a las dimensiones, de acuerdo a las localidades, donde está ubicado el inmueble, hay partes que son productivas y hay partes que no son productivas. Y ahí podría jugar y de ser de mucha utilidad para nosotros los jueces. ¿Para qué? Para aplicar una norma que es la del 2001 del Código Civil y Comercial que nos dice, cuando la partición es nociva para cualquiera de los condóminos por circunstancias graves o perjudicial a los intereses de todos, yo podría por un tiempo parar esa división. Entonces, pero para esto yo tengo que tener elementos que alguien, que un profesional, que son ustedes, me digan, mire, el inmueble se puede dividir de esta manera, se puede dividir en especie, pero puede quedar en esta situación alguno de los condóminos. ¿Por qué? Porque hay partes que son improductivas, que no son beneficiosas. Estamos hablando de inmuebles rurales donde muchos viven del campo. Fíjense ustedes que todas estas situaciones no nos dejan de marcar la importancia que tiene, o nos marcan la importancia que tiene, la correcta individualización del objeto. Les he nombrado un montón de juicios, podríamos seguir hablando, podría hablar de la acción de deslinde, ya les dije en el desalojo, la acción reivindicatoria, en las acciones posesorias, ¿por qué no? En todos estos casos, y ni hablar del juicio de Usucapión, necesito la correcta individualización del objeto poseído. Fíjense ustedes que el Código Civil de Vélez y el Código Civil y Comercial de la Nación, nuestra Constitución Nacional, de todas estas normas, se desprende la defensa a ultranza de la propiedad. En un sentido amplio, artículo 17 de la Constitución Nacional, o si lo llevamos a un sentido específico en nuestra materia, vamos a hablar de dominio. Y la posesión estaría dentro de este concepto. Estaría también incluida dentro de este concepto propiedad. Propiedad en un sentido amplio estaría, digamos, o dentro de este término propiedad en un sentido amplio, incluiría también a la posesión. Y así podemos decir que el carácter absoluto que tiene el derecho real de dominio, es decir, con su facultad de usar, gozar y disponer de la cosa, de alguna manera se traslada también al poseedor, independientemente de que el poseedor sea titular, como les dije recién, de un derecho real o no. Ahora bien, sin perjuicio de todo lo que les estoy diciendo, tenemos algunas normas que nos puede dar algún indicador y que también ustedes tienen que tener claro y que yo voy a dar mi posición en esto, pero no es una posición que quiere decir que sea absoluta, puede ser discutible, que tiene que ver con las unidades económicas. Recuerden ustedes que cuando el Código de Vélez, en el artículo 23-26, se refería a la unidad económica y hoy lo hace el artículo 228 y nos dice el artículo 228 que en materia de inmuebles la reglamentación del fraccionamiento parcelario
corresponde a las autoridades locales. Entonces son las autoridades locales las que van a determinar las unidades económicas, ¿sí?, que pueden ir incluidas, las unidades agrarias, que tienen alguna incidencia también en todo esto que nosotros estamos hablando. Yo entiendo que las medidas mínimas son referenciales y reflejan, dependiendo la legislación por supuesto, las actividades de la región, donde se tendrán en cuenta obviamente los distintos tipos de suelo, pues no es lo mismo, como les decía recién, un lugar que otro. Y también la capacidad de uso, ¿no? Pero no tenemos que confundir ello a la hora de determinar lo que se encuentra poseído, por ejemplo, si tenemos que hacer un juicio de usucapión. ¿Qué quiero decir con esto? Hay posiciones, y lamentablemente debo decir que estoy en contra de lo que dice mi titular de cátedra en esto, que establecen y entienden que no se puede adquirir menos de lo que determina la norma de parcelamiento mínimo. Es decir, que si a ustedes, como agrimensores, les llega un pedido de realizar una mensura de un inmueble que su superficie es menor a lo que establece la norma de parcelamiento mínimo, ustedes deberían decir, yo te hago el plano de mensura, pero si es para un juicio de usucapión no te va a servir porque vos no podés poseer menos. Por lo tanto, no podrías adquirir o haber adquirido menos de lo que dice las normas de parcelamiento mínimo, es decir, menos de lo que establece o está establecido en la región como unidad económica. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esta posición. Y recién yo les decía, el Código Civil, el Código Civil y Comercial, la Constitución defienden a ultranza el derecho de propiedad. Y no me establece si vos vas a tener más o menos. Y el otro día hablaba con el presidente del Colegio de Agrimensores de acá de Córdoba y me decía, anda a explicarle a un fulano del campo que todo el tiempo y todos los años que ha estado poseyendo su inmueble, no va a poder nunca hacer el juicio de usucapión porque ha estado poseyendo menos de lo que establece la norma de parcelamiento, es decir, menos de lo que establece la unidad, está establecido como unidad económica. Entonces yo decía, sí, la verdad. Y volvemos a caer en esto que yo les decía recién. Tanto el Código Civil como la Constitución tienen puesta la mirada en la persona humana y sus circunstancias. Y tendré que ver, ¿y cómo le explico yo a este fulano que siempre actuó como dueño que no es dueño? Que en definitiva no puede adquirir porque es por debajo de la unidad económica, o que sí, quédese como poseedor, pero nunca va a poder sanear su título con un juicio de usucapión, por ejemplo. Sí, ya lo saneó, pero nunca lo va a poder hacer oponible con el juicio de usucapión y con la sentencia inscripta luego en el registro de la propiedad. ¿Cómo explicamos estas circunstancias? Pensaba yo. Y realmente, fíjense ustedes, que nosotros tenemos normas que nos van especificando algunas cuestiones. Lo que pasa es que sanear, el saneamiento, hace el orden público, hace el interés público, a todos nos tiene que preocupar y nos debería ocupar esta cuestión, cada uno desde su lugar. Yo cuando resuelvo, tengo que resolver teniendo la mirada puesta en el saneamiento de títulos, porque el saneamiento hace el orden público. Ustedes cuando tienen que ir a individualizar el inmueble, no les debería importar o no debería ser un tema si es menos de la unidad económica siempre y cuando haga el saneamiento. Fíjense ustedes que nosotros tenemos una ley de subdivisión de inmuebles rurales que reglamentó el artículo 23-26, que hoy sería el 228 del Código Civil y Comercial, que en el artículo primero establece ningún acto de disposición que implique la subdivisión actual o futura de inmuebles rurales en jurisdicción provincial podrá ser válidamente otorgado si como consecuencia del mismo se establecen parcelas o remanentes cuya superficie no constituyen unidades económicas agrarias. Pero fíjense qué dice después la norma. La prohibición precedente no regirá. Esto que acabo de leer no va a regir. Son 1, 2, 3, 4, 5 incisos. En el inciso D me dice, cuando los fraccionamientos tengan por fin el saneamiento de los títulos a la propiedad. Y claro,
Entonces, en una usucapión, dicho esto, en estos términos, nada tendría que observar el juez con respecto a la unidad económica a la hora de la individualización del inmueble en este juicio de usucapión. Entonces, todo esto nos tiene que llevar a pensar sin duda alguna que podríamos decir tranquilamente que la unidad económica no es equiparable a la superficie poseída y que el registro de la propiedad podría inscribir una superficie rural por debajo de la unidad económica siempre que sea en el marco del saneamiento de título. Entonces, el agrimensor no tendría que estar con este tema si es en el marco del saneamiento de títulos. No sé si me van siguiendo, porque la verdad que no sé ni qué hora es, ni si quieren que paremos un ratito, pero estamos viendo permanentemente la importancia que tiene el saneamiento de los títulos, tanto para ustedes como para nosotros. Y que incluso estas normas locales, que cada uno tiene su norma local, si es a los fines de lograr el saneamiento de los títulos, no podría ser un impedimento para realizar primero la mensura y luego el juez ordenar que sea adquirido por usucapión y la correspondiente inscripción en el registro de la propiedad, y el registro no podría abstenerse de inscribir porque viene y dice, estoy leyendo la sentencia y acá el juez no advirtió que el inmueble que supuestamente adquirió el fulano está por debajo de la unidad económica, sea agraria o lo que sea. Bien. Doctor Mariano. Sí. ¿Quiere que hagamos un pequeño corte para inclusive ordenar un poco las preguntas y redondear luego y contestar las preguntas? En realidad estoy viendo, porque he hablado muy rápido, que nos queda poco. No sé si quieren que concluyamos y después vemos las preguntas como ustedes quieran. Yo me siento cómodo para seguir. Bien, entonces seguimos. Marcelo, yo siempre tengo el miedo de que no voy a poder seguir y después cuando estoy es como que me olvido. Y eso que no traje ni un vaso con agua. Pero bueno, me parece que podríamos avanzar, cerrar un poquito todos los temas que estamos viendo y luego ingresar con las preguntas. Yo por lo menos tengo para 5 minutos más. Ahí le damos un pequeño tiempito para que vaya a buscar el vaso del agua. Bueno, dale, está bien. Adelante. ¿Seguimos entonces? Adelante. Listo. Fíjense ustedes que todo esto ha venido a tener, o por lo menos yo muy feliz acá en la provincia de Córdoba, en donde a partir del año 2017 tenemos la ley 10.454, que ya la teníamos con la ley nacional, la 26.209, en referencia estoy ya ingresando a la verificación del estado parcelario. Porque teníamos muchos problemas. Esto no solamente me genera a mí, juez, cierta seguridad, sino a todos nos tiene que generar seguridad. El hecho de tener claro cuál es el inmueble que voy a adquirir, por ejemplo, en una compraventa convencional, o cuando voy a una subasta, el comprador en subasta tiene que tener claro cuál es el inmueble que va a adquirir. Y acá viene a jugar esto de verificar, más allá, yo lo voy a decir así bien en criollo, más allá de alguna terminología, de verificar exactamente que hay una correspondencia material, es decir, la situación en los hechos, con lo que dicen los títulos e incluso con lo que dice el registro de la propiedad. Tenemos que unir todo esto que durante años no lo hemos unido. Y nos hemos basado en los títulos sin verificar exactamente si lo que dice el título se corresponde. Y más cuando ha pasado mucho tiempo, porque todas estas cuestiones de hecho que yo les estoy haciendo, que estamos haciendo referencia, van cambiando con el tiempo. Son cambiantes y entonces si cambian porque son justamente situaciones de hecho, relaciones fácticas entre el sujeto y el objeto, van cambiando. En el campo los alambrados se empiezan a correr, hay usurpaciones que finalmente se consolidan en una posesión y quedan en el tiempo. Y todo esto que va cambiando puede perjudicar a cualquier adquirente. Cuando quiere comprar, tiene que saber exactamente qué va a comprar.
Entonces ahí viene la importancia de esto de la verificación del estado parcelario. La verificación se produce luego que la registración de un inmueble, sea urbano o sea rural, pierde su vigencia. Tiene entonces su vigencia a partir del momento en que se genera la mensura. O sea, primero tengo que tener la mensura y a partir de ahí viene una vigencia de esa mensura. A mí me pasa, por ejemplo, en los juicios de usucapión, que yo aplico lo de la verificación del estado parcelario, porque tengo juicios de usucapión que tienen años, tienen el mismo periodo de tiempo que requerido por la ley para adquirir por usucapión. Es decir, adquirió pasados los 20 años, inició el juicio y hace 20 años que está en juicio. Entonces tengo planos de mensuras muy viejos. Entonces yo cuando llego a resolver, digo, che, ¿y todo esto se mantendrá si en las medidas preparatorias me acompañaron hace 20 años el plano de mensura? Hoy, en los hechos, ¿será exactamente igual? Entonces lo llamo a la parte y le digo, vamos a buscar a su agrimensor y si no está, vamos a buscar a otro agrimensor y verifíqueme el estado parcelario. Con este plano de mensura, verifique que la situación de hecho se ha mantenido en el tiempo. Yo no me puedo basar en aquel plano luego de que pasaron 20 años. Entonces, fíjense en la importancia. Tiene una vigencia, por ejemplo, en los inmuebles rurales de 15 años el plano. Entonces, luego de los 15 años aparece justamente la verificación del estado parcelario. Es decir, que ese inmueble consta y sigue teniendo las características con las cuales nació. Si no tiene las mismas características, yo no puedo ordenar porque estoy generando hasta, diría yo, una inexactitud registral si el registro anota algo que no se corresponde con la realidad extrarregistral. Entonces tengo que tener esa certeza, porque esa certeza significa, en términos más jurídicos, que nos da a todos seguridad jurídica. Todos vamos a estar más seguros, todos vamos a estar más tranquilos si vemos y podemos corroborar que el inmueble se corresponde con lo que me dicen los títulos o el título. El comprador va a saber a dónde comienza su inmueble y a dónde termina. Y va a tener claridad. A veces el mismo vendedor se da cuenta de que lo han desposeído de una porción, porque a veces ni se dan cuenta en inmuebles rurales extensos, tienen un plano y luego viene el agrimensor y le dice, mire, su plano ya no se corresponde con lo que dice, o sea, la situación en los hechos no se corresponde con lo que dice el plano, no tiene las mismas características, no tiene las mismas medidas, indudablemente alguien le sacó parte de su inmueble. Y esto es muy necesario a la hora de vender un inmueble, a la hora del juez decidir en un juicio de usucapión, por ejemplo, tener esa certeza, porque lo que diga el juez en ese instrumento público judicial, la sentencia, es lo que va a estar luego oponible para todos en el registro de la propiedad. Entonces fíjense en qué importante que es esto de tener claramente individualizado el inmueble. Entonces los agrimensores son los que aportan esa seguridad jurídica porque no hay otro profesional indudablemente que no son ni los escribanos, ni nosotros los jueces, los escribanos cuando hacen la transferencia, solo el profesional de la agrimensura es el que va a poder llegar al terreno y verificar esta circunstancia. Bien. Fíjense que nosotros, yo les decía recién, se ha dicho que todas estas leyes, la ley 26.209 del 2007, ley nacional, en nuestra provincia sería la ley 10.454, tardó 10 años en implementarse acá en la provincia de Córdoba, pero todas estas leyes dan seguridad jurídica a la gente cuando adquieren un inmueble. Es similar a lo que pasa cuando se verifica un automotor. Es decir, todo esto de la verificación hacia la seguridad jurídica, hacia la tranquilidad de todos. Nosotros tenemos muchos casos, nuestra ley actual no refiere al título putativo, pero hay muchos títulos putativos. El título putativo en el Código de Vélez sí estaba y decía el título putativo equivale a un título realmente existente cuando el poseedor tiene razones suficientes para creer en la existencia de un título a su favor o para extender su título a la cosa poseída. Es decir, el título putativo, lo putativo es lo tenido sin serlo, es decir, es pero no es. El padre putativo se dice que es aquel que actúa como padre, pero en realidad no es el papá. Resulta ser que la esposa lo engañó y él ni sabe, vendría a ser un padre putativo.
Fíjense ustedes que el título putativo es aquel que yo creo que lo que dice el título se corresponde con lo que en los hechos estoy poseyendo, pero no, porque resulta ser que cuando me entregaron el inmueble, me entregaron el inmueble contiguo. Entonces yo tengo un título del inmueble A, pero en realidad yo estoy en posesión del inmueble B. Y con una verificación del estado parcelario, si ya tengo un plano de mensura, tranquilamente podría dar con esta situación y sanear luego esta situación. Cuando yo era abogado litigante, me tocó un caso en donde viene el cliente, se siente y me dice, doctor, tengo un problema. Cuénteme, le digo. Miren, yo adquirí un inmueble y cuando tomo posesión del inmueble, adquiero el inmueble contiguo. Y como veía abandonado el otro inmueble, ¿sí? El inmueble A lo veía abandonado, que era en definitiva mío, lo alambré. Y ese es el patio de mi casa. ¿Hace cuánto? Hace como 30 años de esto. Entonces le digo, ¿qué problema tiene? El inmueble que alambró usted pensando que estaba, de alguna manera empezó usurpando y luego ya se consolidó una posesión y pasado el tiempo una posesión legítima y adquirió el derecho por prescripción adquisitiva, es el inmueble que usted creía que estaba haciendo todo eso, pero es el inmueble que usted tiene en la escritura. Donde usted, en definitiva, adquirió por prescripción adquisitiva es en su casa, es en el inmueble donde usted hizo su casa. Entonces usted no tiene ningún problema. El patio de su casa tiene título y su casa es la que tiene que ir con un agrimensor, pero lo vamos a verificar y vamos a buscar el agrimensor para que nos diga esto. No, es que yo ya fui, ya me dijeron, por eso sé. Lo que tiene el señor es, con respecto al inmueble donde está su casa, ¿sí?, un título putativo, porque en realidad el título se corresponde con el patio de su casa y a la inversa tiene un título perfecto. En definitiva, podía adquirir por prescripción el inmueble donde había hecho su casa y el otro ya lo tenía con título. Pero fíjense que esto puede pasar tranquilamente y puede suceder que yo no esté totalmente en el inmueble que me dice el título y esa inconsistencia o esa no correspondencia, ¿quién me la puede determinar? El agrimensor, o con un plano de mensura original y si ya hay plano de mensura, con la verificación del estado parcelario. Bueno, después quería avanzar un poquito más con otras acciones, con la acción de deslinde, pero me parece que con esta exposición ha quedado bastante. Quería contarles, por ejemplo, nosotros en la provincia hoy se está tratando de implementar en su totalidad todo lo que hace a la verificación del estado parcelario. Nosotros hoy la implementamos en lo que hace al juicio de usucapión, la implementamos también en lo que hace a la subasta judicial, se está implementando en los inmuebles rurales, pero la ley obviamente que determina, así como lo hace la ley nacional, que tiene que implementarse para todos los inmuebles, sean rurales o sean urbanos. El Colegio de Agrimensores de nuestra provincia está trabajando fervientemente para que se comience a implementar. Hay algunos proyectos donde legisladores de la provincia, y lo único que tienen que hacer en definitiva es reglamentar alguna cuestión y ya que se empiece a implementar, porque todo está dicho en la ley provincial como también en la ley nacional, los artículos 8, 9 de la ley nacional, el artículo 18 y 19 de nuestra ley provincial. Nosotros sí tenemos una cuestión que yo siempre digo en la subasta. En la subasta, la ley provincial nos dice que con posterioridad a la subasta pone en cabeza del adquirente por subasta la obligación de tener que hacer la verificación del estado parcelario. Yo no comparto esta posición, hablando con algunos profesionales de la agrimensura tampoco comparten esta posición y entienden, o esto que dice la ley, y entienden que debería modificarse esta cuestión y que en realidad la verificación del estado parcelario se tiene que realizar antes de la subasta, para que el comprador en subasta ya conozca esta circunstancia y ya conozca efectivamente qué inmueble está adquiriendo y si se corresponde con los títulos que tiene el inmueble.
Entonces, hacerlo con posterioridad se corre el riesgo justamente de que el agrimensor diga, no, cuando contrate el adquirente diga, no, mire, usted compró, en realidad dice que compró esto, pero no compró esto porque haciendo la verificación del estado parcelario no se corresponde con lo que dicen los títulos. Entonces, yo considero, independientemente de lo que dice la norma, por una cuestión de, y haciendo una interpretación de la normativa correcta, lo que hago es exigir la verificación del estado parcelario, estoy hablando de los inmuebles rurales, antes de la subasta y no ponerlo en cabeza del adquirente en subasta para que realice la verificación del estado parcelario con posterioridad ya a la compra. Es decir, si estoy hablando de seguridad jurídica, le tengo que dar esa seguridad al comprador en subasta y al registro, por supuesto, que es el que después va a ser oponible a esta circunstancia. Marcelo. Bien, estaríamos concluyendo, doctor, si le parece, nos tomamos 3 minutos para ordenar las preguntas, que quien no la haya hecho la pueda hacer directamente al chat de Zoom y quien luego las pueda seguir haciendo, le vamos a dar un correo, que es el correo del doctor, que es profesorpecisapalmes, todo junto, @gmail.com. De modo que hacemos un breve corte, tal cual como si fuera un break cuando lo hacemos en forma real, presencial, y en 3, 4, 5 minutos nomás volvemos, el profesor busca su vaso de agua y respondemos las preguntas que ustedes hacen al chat. Gracias.
Y bien, vamos retomando entonces esta tarde de disertación del doctor Mariano Pecisa Palmés, que espero ya haya ido a buscar su vaso de agua y se haya repuesto un poco de una disertación tan larga. Vamos a hacer, como habíamos dicho, solamente 5 preguntas. Las demás van a quedar, porque las que entren al chat obviamente quedan allí, se las vamos a derivar al doctor. Y aquellos que lo quieran hacer hasta en forma personal, a lo largo de esta semana pueden hacerlo, reitero, al correo que decíamos, que es profesorpesisapalmes@gmail o gmail.com. La primera de las preguntas, doctor Mariano, es: hay casos donde se quiere usucapir una unidad funcional de propiedad horizontal, pero la misma fue modificada respecto al plano origen. Entonces, en municipalidad no quieren otorgar el final o registro de edificación por no ser propietarios, ni en catastro quieren inscribir el plano, ya que modificaría el plano original, y para eso hay que hacer modificatoria de propiedad horizontal, y en ese caso no puede firmarlo un poseedor. ¿Cómo se resuelve este caso? Uy, qué difícil. De todos modos, si, si hay propiedad horizontal, se entiende de que tenemos ya afectada, digamos, toda esa superficie a una división. Por lo tanto, no entiendo si lo que se ha estado poseyendo es parte de una unidad y parte de otra unidad, porque si no, cada unidad está determinada ya desde el momento que hay propiedad horizontal. Distinto es cuando no hay un final, digamos, cuando no está afectado, incluso cuando hay un estado de propiedad horizontal, pero no hay propiedad horizontal, que es otra cosa, donde estamos en este proceso de, pero todavía no estamos en propiedad horizontal, hasta incluso no hay un final de obra, que ahí en ese caso, ¿sí?, podría haber una modificación a partir de un plano que se genere si una persona está poseyendo dos unidades, por ejemplo una unidad y una unidad contigua y quiere hacer una sola unidad. Pero ya cuando hay propiedad horizontal es muy difícil, porque las unidades funcionales ya están determinadas. No sé si ahí apuntaba la pregunta. A ver, si no, Marcelo, hacémela de nuevo y veo si he interpretado bien. Seguramente quien la hizo puede ampliarlo si es necesario. Seguimos con las preguntas. Hay muchas y bueno, voy mirando aquí las que me fueron enviando las primeras. En caso de ser 2 los condóminos, si bien la verificación de estado parcelario es por todo el inmueble, ¿se puede obtener el título por el 50% del otro, puesto que tiene título o escritura del 50% y posesión del total del mismo desde hace más de 20 años y su condómino fallecido? Bueno, ahí tienen un problema. Hay una norma en el código que es el artículo 2368, que lo que nos dice esa norma es que sí o sí entre los condóminos, para poder usucapir uno todo el inmueble, ¿sí? Es decir, nosotros sabemos que el condomino tiene una porción ideal, tiene una porción, ¿sí?, que podríamos decir un porcentual, que recién se va a verificar su porción, se va a materializar una vez que se realice la división. Es decir, que nosotros hablábamos y la importancia de que ustedes nos marquen eso para ver y decirle al condomino: esto te toca a vos, y el otro condomino: esto te toca a vos. En el mientras tanto, entendemos que cada condomino tiene la posesión de toda la cosa, ¿sí? Entonces, para que un condomino excluya a otro, tiene que intervertirse el título. Es decir, tiene que haber de ese condomino actos exteriores de exclusión que provoquen finalmente el efecto de excluirlo. Esto pasa entre condóminos y también entre coherederos. Entonces, la norma, el artículo 2368, nos dice: la acción de partición de herencia, puede leerse también de condominio, es imprescriptible mientras continúe la indivisión. Pero hay prescripción adquisitiva, que es el caso que me está diciendo, preguntando acá el alumno, de prescripción adquisitiva larga de los bienes individuales, si la indivisión ha cesado de hecho porque alguno de los copartícipes, le hace condóminos, ha intervertido su título, poseyéndolos como único propietario durante el lapso que establece la ley. Entonces, lo que va a tener que demostrar en un juicio, por ejemplo, de usucapión, ese condomino, para que el juez le otorgue el 100% a él, es que en algún momento intervirtió el título, es decir, realizó actos exteriores de exclusión
que efectivamente provocaron el efecto de excluirlo al otro condómino, y a partir de ahí, que lo excluyó, tiene que pasar el término establecido por la ley para que el juez ordene definitivamente que él solo adquirió por usucapión. Esa sería la forma. En definitiva, es muy difícil porque la intervención del título es muy difícil demostrarla. Y me agrega la pregunta, quien pregunta, dice, y a su vez el condómino, uno está fallecido. Nos genera un problema más esto, porque si está fallecido empiezan a jugar todas las reglas en materia sucesoria. Entonces lo que se tiene que hacer, recuerden ustedes que una vez que fallece una persona, inmediatamente por una ficción jurídica, los herederos ocupan ese lugar. Entonces, todos los herederos de este fallecido son los que ocupan ese lugar y seguimos jugando con la ficción jurídica esta y estarían también en posesión y con el derecho a poseer. Entonces, en definitiva, ahí habría que excluirlo a los herederos. Y esto tiene que ser demostrado en el juicio. Si vos en el juicio no demostrás que en algún momento, siendo condómino, excluiste ya sea al otro condómino o a sus herederos, va a ser muy difícil obtener el 100% de todo. Hay una situación que tiene que ver con el pago de impuestos, o de tasas, mejor dicho, ¿no? En la provincia de Santa Fe no es obligatorio para la presentación de un plano de mensura para usucapir el libre deuda de impuesto inmobiliario, pero hay comunas y municipios que exigen el libre deuda de tasas para poder visar un plano. ¿Eso es lícito, es legal? Porque si bien deslizaste en algún momento que uno tiene cierta obligación de pagar los impuestos, como un hecho obviamente que tiene que ver con el animus, también hay otra situación allí que se plantea, es decir, ¿cómo va a pagar alguien que solamente lo hace por voluntad propia, no por obligación? A ver, primero, la comuna no tiene para aprobar un plano, ¿sí?, que verificar si ha pagado impuestos el poseedor, y lo tiene que aprobar porque es poseedor independientemente de que se pague impuestos. Cuando yo expliqué el tema, yo dije, se es poseedor independientemente de si paga o no impuestos, porque puede no tener ni un impuesto pago. Nos pasa hasta en los juicios de usucapión. Imagínense que en el juicio de usucapión el juez le reconoce que ha adquirido por usucapión, por más que no haya pagado impuestos, y una comuna se pone en exquisito y dice, no, no te voy a aprobar el plano porque no has pagado los impuestos. No. La comuna lo que tiene que hacer es aprobar el plano, porque independientemente de que pague o no impuestos, es poseedor, y eso no lo va a verificar la comuna. Muchas veces las comunas, los municipios se ponen y se arrogan facultades que las tiene el juez. El juez va a determinar en realidad eso, si es poseedor, no es poseedor, si le corresponde o no le corresponde. La comuna es más, tiene un detalle, pero eso pasa por desconocimiento jurídico. Si a vos te llega un tipo con un plano y te dice, mirá, yo soy el poseedor, tengo este plano, aprobalo, e inmediatamente hace jugar la norma en 1939 que te dice, el poseedor está obligado al pago de impuestos y ya sabes a quién le tenés que exigir el pago. E iniciarle las acciones, los ejecutivos fiscales pertinentes para que sea el poseedor el que pague los impuestos que se adeudan respecto al inmueble. Pero no le podés obstaculizar la aprobación del plano, porque ni siquiera nosotros los jueces en el juicio de usucapión lo hacemos. Bien, en principio, si no hay alguna más, esta sería la última pregunta. Dice, si hay dos lotes según plano antecedente interno y un pasillo, y el lote interno sale por pasillo, ¿tiene que ponerse que el lote interno tiene salida a la vía pública una vez que se tenga sentencia firme? Bueno, es que no sé en qué marco, o sea, si están tratando de hacer un plano en donde verifican que hay un lote interno y hay un pasillo, todo eso tiene que estar identificado en el plano. Y la sentencia, no sé, digamos, firme en el marco de qué juicio, me están preguntando. Me parece que tendrían que ampliar un poquito más la pregunta ahí para responder correctamente. Entiendo por lo que se lee del conocimiento personal que lo que ocurre es que para hacer una mensura para adquisición de dominio de un lote interno, posteriormente hay que darle alguna salida. Entonces, uno debería dejar bien claro en observaciones que tal lote le dará salida en su momento, y con eso
uno No, terminaría de cerrar esa no, cuestión. se hace el juicio independientemente de que luego se pueda exigir una servidumbre forzosa para la salida a la vía pública. Recordemos que las servidumbres, al no ejercerse por la posesión, no se adquieren por usucapión. Entonces, judicialmente, hay que exigir después que una servidumbre forzosa porque es la única forma de tener salida de ese lote interno a la vía pública. Pero se puede decir, pero serían dos juicios independientes. Uno será el juicio de usucapión y otro el pedido justamente de que judicialmente se declare la servidumbre forzosa. Y esta dice, mi pregunta apuntaba a la sentencia que no pueden ser ejecutables debido, por ejemplo, a la temática ligada a la unidad económica, unidad de superficie mínima, para casos de mensuras posesorias urbanas. ¿Cuál es su postura como juez? Y mi postura yo se las he dicho recién. Para mí no tiene que ser un obstáculo el tema de las unidades económicas siempre que nos estamos refiriendo a las cuestiones que hacen al saneamiento de los títulos. Yo les leí recién en cuestiones de unidades económicas agrarias, pero va para todo. O sea, me parece que nosotros como profesionales en estas materias tenemos que saber ante todo que el saneamiento hace al orden público, a todos nos tiene que interesar y no tiene que ser un obstáculo la cuestión de la unidad económica, a pesar de que en muchos lugares sí lo es, porque consideran de que si el inmueble que se ha poseído durante el término de ley va por debajo de la unidad económica, no se puede adquirir por usucapión o no se puede directamente poseer. Me lo está excluyendo hasta incluso del tráfico jurídico. Y eso es independiente de la organización que se tenga con otros fines, ¿sí? Las divisiones y que hacen a la capacidad del suelo o hacen a otras cosas en lo que hace al fraccionamiento, digamos, de la tierra. Pero no obstante, a los fines del saneamiento no podés colocarlo. Yo les ponía el ejemplo que a mí me pareció muy ilustrativo, lo que me contaba el presidente del Colegio de Agrimensores de acá, cómo se le explica a un paisano, a un gaucho del campo, ¿sí? Ciertas situaciones. Mire, usted que tiene menos que de lo que establece la unidad económica no adquirió por usucapión. Cuando el tipo durante 20 años ha poseído, le ha dado el destino a la cosa y va en contra de la función social de la tierra incluso. Pero bueno, es una posición esta. Debo decir que mi titular de cátedra, un escribano totalmente conocedor del derecho, doctor en derecho y con una experiencia total en esta materia, él incluso considera que el artículo 1963, que refiere a la invasión, que es cuando vos invadís un inmueble contigo y bueno, te da después, te obliga, si sos de buena fe, a que el inmueble que has invadido, el dueño del inmueble te venda esa porción. Dice, bueno, pero acá es como que se está contradiciendo con todo esto de la unidad económica. No, yo no creo que se esté contradiciendo. Yo lo que creo es que el código es bastante, digamos, el legislador fue criterioso y hay un razonamiento y toda una mecánica en donde siempre se está a favor del saneamiento. Entonces no va en contra de esto del 228 y todo el razonamiento que se hace con respecto a la unidad económica. Todo lo contrario, se está siempre a favor del saneamiento de los títulos. Entonces no creo que haya Viendo, una contradicción Mariano, ahí. viendo su ostensible capacidad de responder concretamente, vamos a abusar un poquito del tiempo, vamos a hacer las últimas dos, ahora sí, para despedirnos. Si la posesión se ejerce sobre partes de títulos contiguos, ¿se realizan dos juicios de usucapión? No. El juicio de usucapión siempre es uno y por eso es tan importante el trabajo de ustedes en individualizar el inmueble. A veces vos tenés, cuando ustedes hacen el plano de mensura, pueden verificar que a veces afecta un solo dominio, a veces afecta parte de un dominio y parte de otro, o afecta parte de uno, parte de otro y parte de otro, afecta tres, porque es como que está generando una nueva superficie que no es la que tenés en el registro de la propiedad, ¿sí? Y vas a generar una nueva matrícula. Si es todo, bueno, no, listo. Si es el mismo, una superficie idéntica a la que está en el registro de la propiedad, y bueno, afecta a ese dominio y es el mismo dominio. Y puede suceder que no afecte ningún dominio. Puede suceder que, y yo les decía, en un juicio de usucapión vas a tener que citar al Estado, pero respondiendo a la pregunta, no vas a tener que hacer un solo juicio por esa
esa superficie. Y vas a hacer un solo plano de mensura en donde va a decir afecta a este dominio, afecta a este dominio, afecta a este dominio. Y luego va a incidir procesalmente en que vas a tener que citar a todos estos titulares dominiales porque cada uno de estos va a ser parte en el juicio, va a ser demandado en el juicio, porque recuerden que el juicio de usucapión es contencioso, es contra el propietario, en definitiva, contra el presunto titular del derecho que presumimos que es el que figura inscrito en el registro de la propiedad, pero es una presunción porque también puede haber una inexactitud registral. Y la última, ¿cuáles serían los actos de exclusión de un condómino? Eso viene a colación de lo que expliqué hace un ratito. Y miren, justamente yo les dije que es muy difícil de probar, porque tienen que ser actos de exclusión y que provoquen el efecto. Hay quienes entienden que la pasividad del condómino, es decir, este condómino que nunca se hizo cargo, que no está, ¿sí? En ese caso estamos frente a la interversión del título. Yo no creo que esa posición sea la correcta, yo creo que tienen que haber actos exteriores, tiene que haber algo que denote que en definitiva lo he excluido. No lo dejé entrar más. Y aparte hay una cuestión interna. El condómino se tiene que sentir excluido. Por eso digo que es muy difícil que se den los hechos. ¿Y cómo podría sentirse excluido el condómino? Y bueno, que efectivamente inicie un juicio. Por ejemplo, puede iniciar un juicio porque que sucede, ¿sí? También puede ser en una coposesión, también, no necesariamente en un condominio, o sea, una posesión sin el derecho real de condominio, pero que actúan como condóminos. Recuerden que hablábamos de posesión legítima y ilegítima, actúan como condóminos y se excluyen entre ellos. Y bueno, ¿qué va a pedir el condómino al juez? No que lo saquen al otro, sino que lo dejen ingresar a él. ¿Me entienden? Entonces, una vez que se ha sentido excluido, si no inicia el juicio durante 20 años y lo inicia 20 años, pasado 20 años, y dice, che, pero es que a mí me excluyó, ahí está mostrando efectivamente de que fue excluido. Pero es muy difícil que se dé esto y es muy difícil en la cuestión probatoria. Por eso yo siempre digo, la ley lo contempla, pero no quiere decir que sea de fácil prueba. Es muy difícil. Yo personalmente, porque aparte recordemos que la interversión del título es una excepción a la teoría a la teoría de la causa que nos dice que nadie puede cambiar por sí mismo la causa de su relación de poder. Si usted entró como poseedor, no puede cambiar. Si usted entró como tenedor, no puede cambiar después solo la causa, salvo la interversión del título, que es de una excepción. Y como es una excepción, la interpretación es restrictiva. Entonces acá te complica mucho más el legislador y en los hechos es muy difícil que se dé. Saquemos la cuestión entre los condóminos. Yo, Marcelo, te excluyo de tu inmueble. Resulta ser que, o al revés, vos sos el inquilino y yo soy el poseedor. Y vos me querés intervertir el título. ¿Y cómo lo harías? Y no me pagás más los alquileres. Hasta ahí podríamos andar. Pero yo que tengo el derecho a ingresar al inmueble para verificar el estado del inmueble, cuando quiero ir, no me dejas entrar. Y acá viene la cuestión subjetiva. Yo me tengo que sentir excluido y voy, capaz que te inicio un juicio, en vez de iniciarte un desalojo, te inicio una acción posesoria. Entonces yo ya estoy diciendo que en realidad el poseedor sos vos, o una acción reivindicatoria. En realidad estoy diciendo que el poseedor sos vos y que yo me he visto desapoderado o despojado, ya no estoy en posesión de la cosa. Y recién ahí se estaría configurando que efectivamente me intervertiste el título. Pero si yo voy por el desalojo haciendo valer el contrato de alquiler, yo estoy diciendo que yo sigo siendo el poseedor y vos sos el tenedor. Entonces, repito, también tiene hay una cuestión del otro lado, cómo se siente el condómino. ¿Efectivamente se siente excluido o no? Repito, como es de interpretación restrictiva la interversión del título, a la hora de hacer el análisis y la valoración, también el ojo tiene que ser muy estricto y muy minuciosa la mirada para efectivamente el juez decir, efectivamente acá hubo interversión del título. Por eso yo he visto fallos judiciales, no solamente acá en la provincia, sino a nivel nacional, que por ahí livianamente hablan de la interversión del título.
Y en realidad, o que se configuró la interversión del título, en realidad es muy difícil de probar la interversión del título. Y es muy difícil que se den los hechos. Bien, le comentamos a los presentes que no hace falta reinscribirse para la segunda parte o el segundo módulo de esta disertación, actos posesorios, para el próximo jueves a la hora 18. Con la misma inscripción que hicieron para esta vez, sirve para la próxima. Además, contarles que aquellos que tengan alguna pregunta más para hacerle al doctor lo pueden hacer a través de su correo, profesorpellisapalmes@gmail.com, y cuando nos volvamos a encontrar el próximo jueves vamos a estar charlando de procedimientos administrativos y posesión, petición administrativa, ley de regularización dominial, ley Pierri, ley de saneamiento de títulos y registro personal de poseedores. Le voy a pedir ahora al presidente del Colegio de Profesionales de la Agrimensura de la Segunda Circunscripción, ingeniero Felipe Rodríguez, que despida al disertante. Mariano, doctor Pelliza, realmente una clase magistral. Te agradezco en nombre del colegio, del Instituto de Formación Continua nuevamente por brindarnos esta capacitación, esta charla, y sobre todo poner en valor la percepción que tenés, si me permitís tutearte, Sí, sobre la agrimensura. Realmente es algo que valoro mucho, que creo que estoy hablando en nombre de todos los presentes, más de 100 disertantes, 100 oyentes tuvimos hoy en la clase, y has hecho alegoría a nuestra profesión de una manera particularmente muy precisa, y que realmente lo quiero poner en valor. Así que te agradezco en nombre mío y de todos los presentes. Espero que haya sido de tu agrado, porque lo fue de nuestra parte, y nos encontramos entonces la semana que viene. Bueno, muchas gracias, Felipe, muchas gracias a todos. Espero que haya sido de utilidad todo lo que hablamos, y realmente sí considero todo lo que dije porque lo he vivido tanto como abogado, litigante, también en mi función pública en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el área de saneamiento de títulos, donde he tenido mucho contacto con los agrimensores, con Catastro de la provincia, con el Colegio de Agrimensores, con la presidencia actual del Colegio de Agrimensores, y hablamos de estos temas y nos entendemos tanto porque creo que la problemática que tenemos, sobre todo en nuestra provincia, en materia de saneamiento de títulos y regularización dominial es grande, y necesitamos un trabajo interdisciplinario. Nosotros, la gente del derecho, con ustedes, y valoramos mucho, y yo ahora desde el otro lugar, desde el lado de juez, valoro mucho cuando un agrimensor me va a ver o cuando yo lo llamo y le pido que me explique, y entender estos temas y entender la importancia, ustedes entendernos a nosotros y nosotros entender la importancia que tiene el trabajo de ustedes. Así que para mí siempre es un gusto hablar con agrimensores y estar en los colegios y que me convoquen. Para mí es un orgullo, realmente me siento muy halagado. Así que muchas gracias y espero haber sido de utilidad. Nos volveremos a ver la semana que viene. Gracias, doctor Mariano Pelliza Palmés, y a todos los concurrentes a esta disertación. Será hasta el próximo jueves a la hora 18. Reitero, no hace falta volverse a inscribir a quienes ya están inscritos, a quienes no lo hayan hecho, obviamente lo van a tener que hacer a través del Colegio Profesional de la Agrimensura, y en nombre del Instituto de Formación Continua y del Colegio de Rosario le decimos gracias por haber estado, gracias por el incentivo que significa capacitarnos en estos tiempos, y será hasta el jueves. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.